Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente. Como ustedes saben, el objetivo es precisamente que la nueva generación y las grandes generaciones también de atrás recuerden a esas grandes luminarias del deporte que en distintas facetas le dieron brillo al país. Y precisamente es el objetivo de que ustedes escuchen en sus propias voces sus verdaderas historias. Llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que viene realizando tremendo trabajo, viene rescatando muchas instalaciones deportivas, muchos tiempos abandonados en las distintas escuelas, y hay que reconocer el inmenso trabajo que viene realizando Alberto Rodríguez. Como siempre, le damos las más cordiales bienvenidas a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte set aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Así es, Tomás, muchas gracias, y a todos ustedes que están en sus casas. Tuvimos ya la oportunidad de conversar en el bloque anterior, pero ahora estamos aquí para conducir esta entrevista con uno de nuestros grandes íconos del deporte de la República Dominicana, del cual conoceremos su historia. Tomás le estará diciendo ahora un poquito más sobre nuestro invitado en una interesante semblanza. Adelante, Tomás. Bueno, sí, hoy tenemos con nosotros como nuestro invitado de luxe a Juan Manuel Ortiz Carrán, Piñao Ortiz. Nació en Santo Domingo el 6 de enero de 1947 y dio sus primeros pasos en el mundo del béisbol en 1959, a la edad de 12 años, en el Colegio de La Salle, de las manos de don Horacio Martínez. Una de sus grandes actuaciones o sus primeras participaciones con el seleccionado nacional se remonta al año 1969, donde había sido escogido finalmente por primera vez para representar al país en una concentración de unos 200 peloteros que participarían en el Mundial de Béisbol a celebrarse en el país, y donde República Dominicana conquistó la medalla de bronce. Cuba y los Estados Unidos conquistaron los dos primeros lugares. Esta fue una de las primeras gran actuaciones con el uniforme del equipo dominicano de Piñao Ortiz, aunque hay que consignar que 2 años antes, en 1967, formó parte del equipo dominicano que participó en el Campeonato Mundial Juvenil que se celebró en Caracas, Venezuela, y donde fue escogido como el miembro del equipo Todos Estrellas en la posición de receptor. En 1970, Piñao viaja a la ciudad de Panamá junto a la delegación dominicana que representó al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y béisbol logra la medalla de plata tras caer derrotado ante el poderoso equipo de Cuba. Al año siguiente, en 1971, viaja a la ciudad de La Habana para participar en el Campeonato Mundial de Béisbol, en donde fue el abanderado del equipo dominicano y fue electo al equipo Todos Estrellas del evento mundialista. En 1974 se convierte en figura de gran valía en la conquista de la medalla de plata que obtuvo el país en los 12º Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en suelo patrio. Un año después, 1975, forma parte de nuestro seleccionado nacional de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrado en México. En 1979 se convirtió en uno de los héroes en la medalla de plata lograda por la 9ª Dominicana en los Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, y donde Cuba se alzó con la medalla de oro. En 1982 fue pieza fundamental en la medalla de oro lograda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al vencer a Cuba en la gran final. En el béisbol, Juan Piñao Ortiz jugó para el equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó de licenciado en publicidad en 1977. En 1990 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Historias de los grandes deportistas del bloque Teledeportes. Hoy recibe en Alfombra Dorada a un ícono del deporte dominicano, una verdadera figura de nuestro béisbol aficionado. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado de luxe. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega.
Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas del bloque Teledeportes, y como lo dijimos ahí en la introducción, hoy tenemos con nosotros a Piñao Ortiz, y Piñao es el tercero de esos héroes del béisbol aficionado de esos grandes años, que el béisbol aficionado, yo diría que en ese momento, cuidado si estaba por encima del béisbol profesional dominicano. Sí. Ya estuvimos por aquí a Gómez, Pedro Gómez, también estuvo con nosotros Bebé Guerrero, y hoy tenemos a Piñao. Piñao, bienvenido a nuestro programa, y el objetivo es que la nueva generación conozca el legado, la trayectoria, que ustedes los atletas no vinieron de la estratosfera, sino que ustedes son personas de carne y hueso, que han pasado todo un proceso. Nos gustaría que usted nos hable de esos primeros años, esos primeros 15 años de Piñao Ortiz siendo niño, dónde nace, dónde correteaba, dónde estudiaba, en qué liga Piñao empezó a coger un guante, un bate, una pelota. Nos gustaría que nos diera esa primera panorámica de esos primeros 15 años de Piñao Ortiz. Bienvenido al programa. Muchas gracias por esta invitación que me hacen ustedes, y le agradezco. Es una buena oportunidad a veces uno poder expresar mucho del inicio. Nosotros en realidad, como dijiste en un principio, nací un 6 de enero en San Carlos. Soy sancarleño de nacimiento. Y después me ligué en Villa Francisca. Más adelante me mudé ya como a los 9, 10 años por el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la ciudad universitaria. Cuando eso ya estudiaba en el Colegio La Salle, fue mi lugar de formación en el deporte, donde la educación física era primordial ahí, una educación física de formación del ente humano, de que te forma en los pasos, en correr, en hacer todo eso, los marineros, lo que prácticamente se desarrolla el individuo en sí. Ya de ahí jugando en el mismo colegio, ya jugaba, empecé jugando basquetbol, fútbol, me apasionaba mucho, béisbol también, y hacíamos competencia de atletismo que hacía el colegio, pero era todo intramuro, que nos formamos a ese nivel. Y yo recuerdo en 1960, fui escogido el atleta del año en el Colegio La Salle. Recuerdo el año siguiente, el 6-1, fue Faisal, que siempre me recuerda eso, él fue el atleta del año. Y empecé ya en el béisbol, ya, vamos a decir, organizado mi primer uniforme. Fue con el equipo Pepsi-Cola. Era un grupo de muchachos, la mayoría de Ciudad Nueva, y algunos del Colegio La Salle. Empezaron en el play de la universidad, en el play de softball, en el campo, ahí era que practicaban. Don Horacio Martínez, en ese momento, él era director de deporte de la universidad. Y entonces también estaba Willy Brito, que era el manager. Y ellos iba a empezar un torneo del distrito. Algunos de los muchachos de La Salle estaban buscando un catcher. Mira, allá en el colegio hay uno, y me llevaron. Me colé, y de ahí me vino el nombre de Piñao, o sea, prácticamente, o sea, una abreviación. Porque en esa época estaba aquí, el catcher era de los Dodgers en esa época, Joe Pignatano. Entonces él estaba con el escogido. Y como don Horacio Martínez era de los coaches del escogido, exacto, una vez se quedó, y los equipos Licey escogidos generalmente practicaban en la universidad al mediodía, y un día de eso se quedó. Entonces los muchachos empezaron, mira, se parece a ti, que yo qué, que yo me parezco, y me pusieron Pignatano. Me pusieron Pignatano y se me quedó el Pignatano, me quedó el Piñao. Qué bien. Pero fue un buen torneo que se realizó ahí. Ahí tuve los primeros pasos. Mi primer uniforme fue ese Pepsi-Cola. ¿Era un equipo amateur? No, pequeña liga. Okay. Éramos categoría... o sea, como tiene el nombre de una compañía. Sí, no, cuando los equipos no tenían nombre de liga, de liga de ahora, no. Yo recuerdo el equipo Ford en esa época, que eran los hijos de don Carl, de don Rafael Valdés, y muchachos del sector de Don Boco conformaban eso. El Pepsi-Cola era la mayoría de Ciudad Nueva. Ahí estaba Otto Morales,
el dirigente de izquierda, jugaba, era del equipo, Franklin Ranciel, un grupo de Amablito Trujillo jugaba primera, buen jugador era. Y entonces ese fue el primer año. Había otro equipo que eran de muchachos de Villaconsuelo, y así eran de sectores, era más por sector que se... Y siendo Horacio Martínez scout en ese momento de San Francisco, los Gigantes, ¿no hubo alguna sugerencia de que fuera a practicar con el escogido o un tryout para los Gigantes? Eso más adelante, porque teníamos 12 años, todavía éramos... Entonces el próximo año ya empezamos a jugar con el equipo de La Salle. Ya el equipo de La Salle, de ese grupo de los que estábamos ahí en Pensacola, nos fuimos allá, jugamos con el colegio, y yo estaba en 7º curso. Yo era el más pequeño de todos, y se jugaba un circuito con el zoológico. Anteriormente estaba en la que ahora está el Parque Iberoamericano. Ahí estaba el zoológico y tenía uno de los plays más bonitos que había en la capital de béisbol Pequeña Liga. Todavía la Tiradentes que sube, o la Alma Mater, mejor dicho, no estaba, y llegaba hasta ahí. Entonces el zoológico tenía un equipo que se llama el Buche, el equipo Buche se llamaba. Y jugábamos como 4 equipos, había otro equipo también de barrio. Ahí jugué, después jugué otro año más con el Colegio de La Salle, y después ya uno buscando dónde jugar. Un amigo me dijo, mira, tú tienes que irte a otro sitio también, a cambiar. Y ahí fui a Don Bosco a jugar en Don Bosco, a hacer unos torneos. Ellos jugaban sábado y domingo. Había que ir, los sábados había que ir al catecismo. Al catecismo. Había una cartillita que había que sellar para uno poder jugar, el que no jugaba ese día. Y los domingos había que ir a la misa también. Y el juego de la tarde también había que, en la hora de oraciones. Eso era antes de los juegos, una formación. Una tremenda formación. Una buena formación, igual que la que tuve en el Colegio de La Salle. Para mí la mejor, todavía soy del grupo La Sallita, promoción 6-5. Bueno, ahí seguimos jugando y después ya, más adelante, jugando por el área de la universidad. Había una liga que era semi-pro, que jugaban los sábados en la tarde, era la Liga Sabatina. Ahí había muchos peloteros profesionales que cuando terminaba el invierno o cuando terminaba o cuando antes de empezar jugaban ahí. Algunos que no tenían esos contratos de grandes ligas no jugaban en México, pero llegaban y jugaban en esa liga. Había muchos peloteros amateur y yo siempre iba. Yo estaba recogiendo la pelota del equipo de la Marina, del 56, cuando jugaban ahí. Y yo me crié ahí. El patio mío fue la universidad. Un seguidor del equipo universitario a la vez, de esa época. Estoy hablando 57, 58, 59, todo, hasta que empecé a jugar. Y en esa liga sabatina, un día yo estaba ampallando detrás del home ahí, del box, perdón. Del box, sí. Y en una se lesionó el receptor. Era, por cierto, un inmortal, Freddy Gómez, que era el esposo de Nelly Pineda. Él se lesionó y mira que él quecha. Me puse mi apero y empecé a quecharle a toda esa gente. Entonces José Luis Ravelo, que iba y pichaba también ahí, ya tenía un equipo en formación, ya tenía el equipo en su época, era Tractores Folsom, hablando 63, 64, y con Mickey Mena, que jugaba con él, y iba a la Sabatina también. Fue que me hablaron y me conquistaron prácticamente, y empecé a jugar en eso. Estamos hablando ya 64, 65 más o menos. Mickey Mena, para mí, no he visto todavía un segunda base con la mano que tenía, era tremenda mano, un bateador de contacto. Sí. Y ahí ya sí empezó ya la formación para el béisbol amateur. Ahí yo en
íbamos a empezar en el 65, en mi primer torneo. Entonces vino la revolución. La revolución de ahí abril. nos paramos. Y yo recuerdo, el estadio Quisqueya estaba ocupado, o no ocupado, ahí era que estaban estancados un grupo de militares, o sea, ahí se alojaban, tenían su... Y nos facilitaban el play. Y entonces nosotros íbamos y hacíamos intercambio. Y los fanáticos eran los guardias los que estaban ahí en la grada. Y yo recuerdo, teníamos uno de los jugadores que estaba, eso fue en plena revolución, y él estaba ahí, y él iba, jugaba y se iba para allá. Es un buen amigo, Nápoles Andújar. Pero qué bueno que usted hace la aclaración con lo de Piñao, porque Sí. si usted habla de Juan Ortiz, nadie va a saber, sabe. y eso incluso nosotros al principio, vamos a ser honestos, teníamos la confusión de que Piñao era un apellido porque va muy pegado, muy ligado a usted. Piñao, normalmente uno cuando niño, difícilmente uno se inclina por la posición de receptor, siempre uno le gusta o el segunda base, o el center field, o el shortstop por ahí que más batean. ¿Usted desde niño siempre le gustó la receptoría? Bueno, mira, ese torneo intramuros, yo recuerdo, uno jugaba, la Salle tenía un buen patio, todavía lo mantiene. En el recreo uno jugaba con pelota de goma. De goma. Y yo no quería estar por ahí, quizás no batear, yo voy a quichar, pero claro, era sin careta, ni nada, pero ni tirando duro, Sí. pero estaba parando ahí. Y entonces, en sexto curso, cuando fueron a formar los equipos de los torneos para hacer torneos intramuros de sexto, séptimo, octavo curso, y yo, bueno, yo soy el catch, y me puse mi apero, y como dicen, y empecé. Y siempre fui prácticamente un estudioso de la posición y me gustó mucho, me concentré, uno tenía el dominio del juego y eso me ayudó bastante. Y ahí fue que empecé, me lo puse porque es así. O sea, se fue creando la fama de receptor. Circunstancias. Así fue Sí, seleccionar sí. los grupos. Y había entrenadores cuando eso había Luis Grillo Báez. Grillo va. Ya, muy bien, era los entrenadores del Colegio de La Salle que iba a dar práctica, él estaba como profesor ahí. Yo recuerdo una vez, me tiraron un piconazo, yo volteé la cabeza y me dio atrás. Wow. Y él me dice, ven acá, pero ponte la careta atrás y quítala adelante. No, si tú tienes la careta, quédate ahí. Esa fue la primera enseñanza Sí. y la aprendí. Yo una vez a Grillo ya cuando ya estaba amigo. Usted se acuerda y me dice, ¿y tú eres el muchachito ese que estaba ahí? Y así. ¿Y usted se visualizaba en esa época? ¿Había algún jugador de Grandes Ligas en esa época? Aunque llegaban para esa época pocas transmisiones aquí a República Dominicana, Sí. pero ¿tenía usted algún jugador en esos tiempos de No, Grandes Ligas? los jugadores que uno tenía, esos juegos de Grandes Ligas no llegaban, como tú dices. Además, todavía tuvo muchos años y venían, enlatados, Diferido, de Puerto Rico para acá. Y las figuras nuestras eran los peloteros dominicanos. Para mí, mi figura fue siempre Felipe Alou. Felipe Alou. La formación de él, y tuve un buen anécdota con él, después ya yo jugando, y él conmigo siempre, yo tuve una gran admiración con él, y él conmigo también. Todavía Felipe me ve y me dice, usted, yo dije, bueno, y le agradezco mucho. Yo cuando empecé, bueno, uno de los juegos ya después, antes de, pues yo empecé mi primer torneo ya, fue el 66, después de la revolución, se abrieron los torneos, ahí fue que yo empecé a jugar. Pero antes de eso, unos juegos de exhibición, de práctica, antes ya para empezar el torneo, yo estaba jugando en la normal, y entonces ese día don Horacio estaba ahí y Felipe también que andaban juntos, pues había un jugador que era medio familia de Felipe, y él como que fue a verlo del equipo contrario. Y entonces él me vio en una, teníamos la base llena, al contrario, y habían usado, y yo sorprendí al corredor de segunda, hice un tiro y lo saqué out. Okay. Yo recuerdo, nunca me he olvidado, también eso lo tengo, y hasta ahí, escrito lo tengo.
Felipe fue donde mí y me dice, ¿qué brazalete? ¿Qué brazalete? Pero lo más importante fue la situación del juego que hiciste eso. Sí. Eso me iluminó. Esa palabra que me dijo Felipe. O sea, me dijo, me señaló como el camino que yo tenía que seguir. Qué bien. O sea, de liderazgo, porque a veces tú no puedes estar, que me van, te está acorralado, si tú no brincas te fuñiste, como el ratón, que está acorralado, si te brinca. Y entonces eso me abrió. Entonces ya iniciamos, el torneo fue en el 66, fuimos a unas finales contra el equipo Cami, que era el equipo más poderoso que había en la capital, fue también su último año, y entonces en ese momento fuimos a las finales. Nosotros eran como una categoría, éramos más jóvenes todos, ellos eran veteranos, peloteros formados. Y perdimos la final. Entonces después de ahí fuimos la embajada americana, dentro del programa de People to People que tenían ellos. Había un grupo de muchachos de clubes sociales, de los Alcarrizos, de San Pedro, y de San Pedro yo recuerdo vino Rafael Robles, que después fue pelotero y llegó a jugar a Grandes Ligas, y Mickey Mene y yo jugamos con el Dominico Americano, pero jugábamos para hacer intercambio, y entonces nos escogieron a nosotros dos también para acompañar ese grupo. Fuimos como 15 jóvenes éramos, y nos fuimos por 10 o 15 días a Estados Unidos. Y entonces por allá me volví a encontrar con Joe Pinatano. Con Pinatano. Pues nosotros fuimos a Nueva York. Ahí en Nueva York fuimos al Shea Stadium, nos invitaron. Ese día iban a jugar los Mets y los Gigantes de San Francisco. Nos bajaron al Clubhouse, que estaba Marichal, y Marichal llamó a Willie May. Ven, para que vea estos muchachos dominicanos. Ahí le eché la mano a Willie May, tuvimos la oportunidad. Marichal era muy amigo del papá de Mickey Mena, y Mickey lo conocía, porque era el abogado de él en esa época. Y entonces tuvimos esa experiencia. De ahí fuimos a Boston, en Boston también llegamos, jugamos contra varios junior college. Ahí me llegaron a ofrecer una beca allá. Pero esa época uno, apartarse de la familia, como que, bueno, no, tú vas y vuelves. Y yo sí, pero uno lo quería. Y el Mundial de Venezuela, Mundial Juvenil 1966. Eso fue el año siguiente, el 67, ya uno tenía experiencia en la amateur. También eso fue un equipo de San Francisco de Macorís que iba a representar el país. Entonces querían reforzar y nos llevaron, otra vez yo con Mickey Mene y yo fuimos como refuerzo a ese O sea, no fue una selección nacional, fue un equipo ya... Bueno, sí, fue... lo que pasa es que esos equipos juveniles sacaban los equipos que eran campeones a nivel nacional. Entonces, le daban la representación. Nosotros fuimos por aquí, Mickey, pero por Santiago, y fueron otros, reforzaron. Piñao, y conociendo ya diríamos en el momento cumbre de su carrera en el béisbol aficionado, y conociendo ya a nivel internacional la calidad que usted tenía como receptor, ¿no recibió usted ofertas de equipos de Grandes Ligas? ¿Recibió, no la aceptó? Háblenos de ese proceso. Bueno, mira, esa época, la época no era la misma de ahora, vamos a suponer. Un buen contrato era 1.500, 2.000 pesos, el que daban 3.000 era una gloria. Pero uno no era no era por eso, porque uno a veces lo que sucedía era que prácticamente te firmaban y uno veía muchachos que eran buenos y a los 15 días estaban aquí. Entonces uno eso como que... Y ya cuando integrando yo con la selección me enamoré. No tenía la necesidad económica. O sea, quizás si mi familia hubiera tenido la necesidad, hubiera firmado yo por $1,000. Vamos a suponer esa época, que era la par prácticamente.
Y eso, pero nunca me llamó, me hicieron mucha oferta, a veces yo le pedía muchísimo dinero para que me dijeran que no. Eso me pasó en unos juegos. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Historias de los Grandes Deportistas, aquí del bloque Teledeporte, conversando con un grande, un ícono de nuestro béisbol. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Continuamos, mis amigos, en sus historias de los grandes deportistas. Hoy con un grande de lo que es el deporte en la República Dominicana. Gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que es nuestro principal patrocinador. Piñao, escuchándolo hablar sobre Horacio Martínez, Felipe Rojas Alou, nuestro Mickey Mena, realmente me surge una pregunta. ¿Cuál es su equipo en la pelota dominicana? Bueno, de ser fanático. De herencia. Vamos a decir así, porque a uno le imponían. Mi mamá es recogidita, mi papá siempre decía que no era nada, y mi mamá decía, no, tú eres Licey, yo soy recogidita de... Y mira que mi mamá es mocana, hija de árabe. Todos sus hermanos de la familia eran aguiluchos. Y ella, no sé, ella fue la única que salió cogidita. Y los tíos trataban, y por lo menos a uno o dos de los hermanos lo convencieron para ser aguilucho. Pero... yo creo que le he cogido. Piñao, usted siendo uno de nuestros grandes receptores a nivel aficionado, me gustaría hacer una pregunta un poquito fuera ya de contexto. Nosotros somos el segundo país con la mayor cantidad de talento en el béisbol de las grandes ligas, solo superado por los Estados Unidos. Pero una posición donde usted brilló a nivel aficionado ha sido una de las posiciones que nosotros menos material de calidad hemos exportado al béisbol de las grandes ligas, son contadas excepciones, el Tony Peña. Pero después de Tony Peña, como que uno no ha tenido ese receptor con una carrera larga, que esté dentro del contexto de una estrella. ¿Qué usted entiende que ha ido en contra de que nosotros podamos tener ese material de receptor de calidad en el béisbol de grandes ligas? Bueno, mire, yo diría, a mí siempre me catalogaban, o sea, los entrenadores, los mismos... de inteligencia en el juego. Y el factor que tuve que Venezuela tiene buenos receptores. Sí. Puerto Rico viene por la educación. O sea, Tony Peña es un tipo de una mente abierta. Por eso tú viste que él se desarrolló bastante bien, un tipo inteligente. No te voy a decir que todos los otros, bueno, pero eso es base primordial para la posición de receptor. O sea, es como dice, ve acá, por aquí no salen buenos médicos, ¿qué pasa? O no salen esto. Todo tiene en la formación. Desgraciadamente nuestros jugadores, y mucho más ahora que abandonan la escuela prácticamente, sí. Ya es una inversión la familia, llevarte un muchacho a una liga. Y entonces, ese descuido, prácticamente... Nosotros debemos tener, si nosotros tuviéramos un nivel educativo a nivel de Venezuela, tuviéramos casi el doble de los jugadores. Fíjate, muchos de los jugadores, ustedes dicen, bueno, tenemos tanto, pero hay que ver la cantidad que se quedan, quedan. Buenos bonos, de que tienen 8 pesos ya. Sí. Son los dueños del barrio, la muchachita, la mayoría se dueña. Y tiene el caso de Wander. Sí. Sí, con todas las condiciones del mundo, tratan de asegurarlo. Yo recuerdo anteriormente a los peloteros, le obligaban prácticamente a que se casaran. O sea, para que estuvieran como, se casó, está tranquilo. Sí. Eso era en una época antes, y generalmente pasaba. Y mira que todos los jugadores que tú ves que se mantuvieron, Marichal, Manuel tú lo oyes hablando y tienen una educación, que tú te das cuenta. Sí, eso es así. Y el que no la tiene a veces se limita,
pero trata de imitar a esos ídolos. Usted estuvo en varios Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, recordamos muchas finales, tanto en los centroamericanos, los panamericanos, esa guerra deportivamente hablando entre Cuba y República Dominicana, estuvo en varios mundiales de béisbol, pero de todas esas medallas y todos esos eventos deportivos que usted participó, ¿cuál le trae mejor recuerdo a la mente? ¿Alguna medalla que usted siente que la disfrutó como país? Bueno, mira, la medalla de los centroamericanos fueron dos de plata y una de oro, sí, la última. O sea, 70 y 74, en el 78 no tuvimos, pero en el 82, después contra Cuba, donde fuimos con un equipo prácticamente de civiles, porque los militares en esa época no podían viajar, no sé si todavía pueden viajar a Cuba. Y fuimos, yo recuerdo, llevamos hasta un piche extra, sacrificando otras posiciones, pensando en que el picheo, y entonces fue todo al contrario, el equipo que bateaba no batió tanto, pero el picheo se sobresalió. Me tocó dirigirlo prácticamente, lanzadores en ese momento como Johnny Olivo, Wilfredo Fernández, Julio César Domínguez y Mario Marte, que era relevista. Y fuimos prácticamente impecables, fueron ellos. Yo no voy a decir que la gran dirección, pero fue básico. Esa medalla de esos, del 82 al 74, en los 12 juegos, que para mí es el equipo, la selección más completa que... ¿El 74? El 74. ¿Que fue aquí en el país? Que fue aquí en el país. Y aquí tuvimos la de plata. Y a nivel panamericano, nosotros tuvimos buena participación panamericana, pero siempre Estados Unidos y Cuba se nos atravesaban, y a veces Canadá. Pero en la del 79, que ahí ganamos medalla en esos tres centros panamericanos, nosotros tuvimos que le ganamos siempre a Estados Unidos. En el 71 le ganamos con José Joaquín Tineo. En el 75 en México con Polibio Liriano. Y con Johnny Olivo aquí en los Panamericanos en Puerto Rico en el 79. Ahí tuvimos la medalla de plata. Y esa selección, la selección mejor preparada físicamente. Yo recuerdo la selección, muchos jugadores, y los jugadores se iban. Yo creo que un solo jugador fue que ya a última hora estaban y lo dejaron. Digo, mira, ya va, fulano. O sea, no es que hoy vamos a pasar la lista de los que se van o los que se quedan, no. Eso fue ahí. Yo recuerdo, nosotros estábamos en Puerto Rico, era en una universidad, y nosotros estábamos en el séptimo, octavo piso. Y a nosotros, Rafael Ávila, que preparó ese equipo, nos tenía prohibido usar el ascensor. Nosotros teníamos que subir y bajar la escalera. Solamente a los pitchers que iban a pichar y el relevista ese día podían bajar que eran los que podían bajar y subir por el ascensor, y porque ellos bajaban los cascos protectores, los bates, los pitchers eran que los cargaban los bates y todo, siempre. Eso vino de tradición, los pitchers se les pegaba. Sí. Y ese ahí también fue, como te digo, esa selección fue 1A. De ese partido final de 1982, ya nos han contado algo Pedro y Bebé sobre eso, pero ¿qué recuerda usted, una anécdota que pueda compartir con nosotros de ese partido final con Fidel Castro dentro del gran estadio? Bueno, yo en 1972, en otro viaje a Cuba, en el 72, estaba la selección, y cuando fui en el 71, que fue la primera vez, él no estaba ahí, él estaba de visita en Chile. Yo recuerdo, nosotros estábamos en la provincia, y donde era el discurso de Fidel, yo recuerdo que amarraba una toalla y una bocina que tenía una vaina. Bueno, entonces, él no estuvo en ese mundial. Yo recuerdo, Raúl Castro fue el bateador, él fue el bateador de honor. Yo recuerdo Julián Javier, que fue el manager. Yo tenía un casco que yo usaba para quechar. Y yo se lo vi y fue y se lo puso. Para que no es un pelotazo. Bueno, entonces, en 72,
uno de los jugadores, nosotros no íbamos porque no íbamos a jugar ese juego, fue la inauguración, estuvimos ahí. Hey, Fidel. Y él se volteó. Era raro que le estén boceando Fidel, en un estadio lleno. Hizo así, vengan para acá. Nosotros bajamos y bajamos Fidel Mejía, Diego Hurtado, Néstor Ramírez, Luis Polanco y yo. Y nos pusimos a hablar ahí con él. Y, bueno, andaba también Teresita Medrano, la hija del ingeniero Medrano Basili, que era el presidente del comité organizador de los 12 juegos. Y ellos fueron como invitados. Y hablando ahí nos tomamos una foto con Fidel. Bueno, Diego Hurtado también estaba ahí. Y entonces, hablando, y yo en ese momento, el 72, yo le pedí, bueno, que queríamos quedarnos, pues era una semana, queríamos, y él hizo, bueno, no, llamó al director de deportes del momento, García Bango, prepárale, y nos llevaron una gira a jugar, Camagüey, y de Santiago de Cuba, recuerdo, salió el avión para acá. En el 82, nosotros ya teníamos la medalla de oro, ya la habíamos ganado. Entonces, yo recuerdo cuando éramos un club ese juego contra Cuba, y estaba Luis Tapia, el fotógrafo, ya fallecido. Le digo yo, Luis, yo voy a sacar la bola. Cuando yo saque la bola, yo voy a saludar a Fidel, para que coja esa foto. Y así fue yo. Entonces yo fui donde él. Yo le dije, hace 10 años, yo lo saludé a usted ahí mismo. ¿Dónde está ustedes? O sea, 72, 82, 10 años. Ay, bueno, ok. Terminamos el juego, perdimos ese juego. Un juego fue muy cerrado. Después, a la última hora, nos caímos. Último inning. Y había una recepción al final en el Palacio de la Revolución, como si fuera el Palacio Nacional. Una invitación de Fidel Castro, invitando a los medallistas de oro. Nosotros fuimos, estábamos, él estaba en un salón aparte con los dirigentes olímpicos y los dirigentes de las delegaciones. Entonces, él le dijo a la delegación de nosotros, a Nelly Manuel Doñé, también en paz descanse, le dijo, tráigame a mi amigo. Y nosotros estábamos fuera, chercheando ahí, entonces Doñé fue corriendo, mira, ahí que Fidel te está mandando a buscar. Yo, bueno, entonces yo habían 2 o 3 de los muchachos, estaba Juan Vila, también Bebé, Pedro Gómez, no sé qué otro muchacho había ahí. Venga, que Fidel me mandó a buscar, y se me pegaron ahí. Y nos metimos ahí, entonces él allá, nos tomamos fotos con él. Yo tuve la oportunidad de tomarme una foto con él y Raúl, yo solo. Una foto que para mí histórica, pero desgraciadamente, cuando yo llegué al país, mi mujer la escondió tanto que todavía no aparece. Bueno, señores, pero la pasamos muy bien ahí. Entonces yo le dije, mire, de ahí no íbamos ya para el aeropuerto, veníamos para el país. Entonces yo le dije, no, quisiéramos esta foto. Entonces le iba a la comisión de prensa del Palante ahí. Y yo, ya casi nosotros montando en el avión, nos llevaron la foto a cada uno. Qué bien. De los que participamos en ese encuentro. Mira, usted fue comisionado de béisbol. Sí. ¿Qué nos podría contar sobre esa experiencia? Bueno, eso fue en 96, periodo 96-2000. Prácticamente la función del comisionado no era, los equipos de Grandes Ligas no, era más con el béisbol aquí. Uno trató y llegamos a tener un buen contacto con la oficina del comisionado de Estados Unidos. Ya uno le mandaba más informaciones a ellos que nos pedían, de muchas irregularidades que existían, que habían aquí. Y ellos quedaron bastante conformes y hasta después cuando se iba a formar aquí la oficina de ellos, sí, también querían que yo participara. Participé, pero no, hubieron otros que tenían mejor índice. Villano, no podemos traerlo a ustedes aquí y no hablar del béisbol AA, esa competencia cívico-militar, la UAC contra la policía,
¿Nos podía hablar un poquito de ese béisbol, que era un béisbol apasionado, un béisbol romántico, un béisbol que se jugaba de corazón? Y esos encuentros entre la UAS, ya esos torneos cívico-militar, la UAS contra la policía, recordamos un juego que se llenó el estadio Quique y el estadio Anormal en esos partidos de la policía contra la UAS, que ellos entendían que era algo ya, una guerra entre policía y universidad. Bueno, mira, el primer torneo cívico-militar fue en el 67. O sea, después de la revolución se estaba haciendo buscar, cuando eso el general Osiris Perdomo, fue un gran factor, fue un gran deportista, desgraciadamente falleció en un accidente. Y se hizo ese torneo cívico-militar. Jugaban los civiles, pero teníamos los intercambios con ellos. Y era de gran nivel, sí. Un nivel increíble, increíble. Quiero decir que, bueno, los peloteros profesionales, cuando estaban en las finales, iban a esos juegos. Sí, sí. No solamente en el 67, estoy hablando también 70 y pico, 80, o sea, iban y nos pagan. Y a veces habían jugadores que habían jugado con nosotros y seguían ese. Fue un béisbol extremadamente bueno, de un gran nivel. No solamente aquí en la capital. A veces nosotros íbamos a jugar cualquier bateo. Yo recuerdo uno fue jugando, yo diría 6-8, 6-9 por ahí. Fuimos a bateo al CAEI, que está mismo aquí entre San Cristóbal y Baní. Y uno encontraba equipos que te eran fuertes, y tú perdías y ganabas con ellos. Con buenos equipos y selecciones del distrito, te ibas a San Francisco, a Samaná, donde tú quieras que fuera. Tú no ibas y que vamos a practicar, no era eso. No. Uno venía a ver caqueado de allá. Había un profesionalismo en ese béisbol. Sí. No había esa firma de ahora. Y muchos jugadores, bueno, cuando eso firmaban gente con 20 y pico de años, no había la... Y dice, ¿cuándo tú tienes? 30, ven, vamos a ponerte 20. Ay, era así, o sea, no. Y existía eso ya. Sí, pero con eso, porque eso vino después de los problemas ya del 9-11, fue que empezaron ya a registrar más. Y como te digo, habían jugadores que eran tipo profesionales, bueno, no se iban de una academia. Aquí te firmaba en el Play hoy. Yo recuerdo, nunca se me olvida, cuando a Silvano Quesada, yo tenía que tener algunos 10, 11 años, en la universidad, que fueron la gente, el Licey fue que lo firmó. Él jugaba con la Marina, y yo estaban practicando ahí, y hablaron con él, ya de una vez para Licey. Y así pasaba con muchos jugadores, lo firmaban los equipos de aquí, profesionales. Y después le conseguían, cuando eso no habían 5, 6 o 7 caos nada más. O a veces que viene Howie Hahn, que era el famoso de eso, de la época de los piratas, había muchos bucones y no tanto como ahora. Y llevaban a hacer un tryout y de ahí así ven fulano. A uno invitaban a tryout, pero a veces uno pedía de más. Porque como te digo, a mí no me gustaba, no me llamaba el béisbol profesional. En realidad. Y en esa época, siendo claro, un béisbol amateur. Mucho nivel. De mucho nivel, claro. Un béisbol de un gran nivel y de una gran pasión. Cuando utilicé el tema de pasión que se jugaba, era porque prácticamente se jugaba de manera honorífica. ¿Representaba ese béisbol algo económicamente para ustedes? No. Algunos equipos, los militares, rasos, quizás 20 pesos te daban, digo yo. Los equipos que podían pagar en esa época, Jaina, te pagaba, pero Jaina, tú jugabas y tenías que trabajar también, vamos a suponer. O sea, no era que yo tuve una beca, no, era así. Entonces, yo recuerdo la selección nacional, nosotros jugamos, nunca me he olvidado, 17 juegos contra equipos profesionales, o mejor dicho, jugadores profesionales. Con jugadores profesionales que hacían para fogueo. Y nosotros, de 17 juegos que jugamos, nosotros ganamos 16 de esos juegos contra equipos profesionales. Wow. Y jugaban peloteros de Grandes Ligas. Yo creo que Cesarín siempre estaba dispuesto para contribuir, para que
el equipo tuviera, y nos pichaban, bueno, pitcher, el mismo Pintacora, que había estado con la selección en el 70 cuando lo firmaron, iba y nos pichaba juego, y hacíamos juego en el Quiqueya y se llenaba bien. Pero habían facilidades para estudios, alguna cosa. No, mira, en la universidad, la UA, vamos a suponer, una exoneración ya, prácticamente. No había eso de que un contrato como tenían los basquetbolistas ya en esa época, empezaban a firmar. No, era más pasión. Yo no puedo decir que nosotros jugábamos en la universidad, en época teníamos un equipo 1A, y ahí becados habían quizás 7 o 8, que eran becados, que eran muchachos que necesitaban del interior para pagar, pero al contrario, uno ponía de uno para ayudar a los mismos muchachos. Muy interesante. Bueno, señores, nosotros así lamentablemente llegamos a la parte final de su programa conversando, una tremenda conversación con un grande de nuestro béisbol, Piñao Ortiz. Así que agradecemos inmensamente a Piñao que haya sacado de su valioso tiempo para venir a compartir aquí parte de su historia, porque es una historia bien larga que no se cuenta en 40 minutos. Agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que siempre está como principal auspiciador de nuestro programa, Luis Manuel Ferreras, que comparte set aquí con nosotros, y le invitamos para que el próximo viernes, a esta misma hora, 7, 8 de la noche, usted se sienta cómodamente en su casa a disfrutar de otra historia, de otro grande de nuestros deportes. Bye bye. Hasta el viernes.